Y nuestras fuentes dirían de la boca del presidente Trump a los oídos de Dios, en lo que hace a sus deseos de un nuevo Medio Oriente, de un Medio Oriente en paz, de un acuerdo con el Hamas, del regreso de los secuestrados, todo eso y más que se está dando en este momento en términos de, usted sabe, las negociaciones y lo que de alguna manera se plantea con todas las variables. Nos vamos a Israel, esta Israel que está viviendo esta festividad de Sukkot con toda su simbología y que ayer, 7 de octubre, recordó los 2 años de ese momento bisagra en la historia de Israel y del pueblo judío y de la humanidad. La periodista Roxana Levinson está con nosotros. Soy Roxana Moadim Lesimha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en Radio High, como siempre. ¿Qué nos cuentas en este panorama de espera por un lado, de emociones tan difíciles a 2 años y lo que han significado y lo que significan? Ayer una convocatoria obviamente sumamente masiva, 30.000 personas se piensan se reunieron en la plaza de los secuestrados en Tel Aviv, pero más allá de eso el país recordando y en la mitad de Sukkot y en las negociaciones que se están dando, danos un panorama de todo eso y un poquito más si es posible. Sí, es un clima, como bien decías, mezclado de esperanza con mensajes de optimismo que están llegando incluso a esta hora desde Egipto, desde Sharm el Sheikh, donde están reunidos y acaba de empezar lo que se considera la reunión central principal de esta negociación, después de los 2 primeros días en los que se habló sobre cuestiones técnicas, según los informes. Decía, este clima de esperanza al mismo tiempo con miedo a tener esperanza, porque cuanto más grande es la ilusión y la casi certeza de que ya estamos ahí, más grande es el golpe si realmente después no sucede. Y todo lo que tuvo que ver con el recuerdo, con revivir, porque es cierto que el 7 de octubre, como bien dijiste, usaste la palabra bisagra, podemos llamarlo punto de inflexión, y la, el término que se nos ocurra está presente todo el tiempo, pero las fechas, como sabemos, hacen algo, sacuden, sacan a flote recuerdos y cosas que uno quiere dejar en algún rinconcito como para poder seguir adelante y seguir viviendo. Y ayer todo eso salió a flote y durante todo el día con una sensación de algo muy parecido a Yom HaZikaron, al día de recuerdo de los soldados caídos en Israel, con programaciones especiales en la radio, en la televisión, con música acorde, con cobertura de todos los actos, con actos más pequeños, más privados, en los distintos kibutzim, en las comunidades, en el cementerio, en el predio donde fue el Festival Nova en Reim, y después el acto central. Era como una réplica civil del acto militar oficial, sin ninguna participación del gobierno, sin ninguna adhesión tampoco del Uy, gobierno, porque, bueno, era la fiesta de Sukkot. Después, por la noche, como a las 10 de la noche, el primer ministro Netanyahu sacó un comunicado, pero digamos que así pasó la jornada. Ahora, la buena noticia hoy es que todavía hay negociaciones. Y esto lo destacan hasta ahora varios medios y no solamente en Israel, porque ya hace 2 días que Israel y Hamas están, las delegaciones, en Egipto, en un mismo lugar, con los mediadores egipcios corriendo, yendo de un lado al otro para transmitir y de vuelta los mensajes, y las negociaciones todavía no estallaron por los aires, lo cual ya es algo que puede producir cierto optimismo. Ahora, hay otros factores que dan cuenta de no solo de la importancia que se le está dando, sino de la decisión de varios factores de peso pesado, comenzando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que de esto tiene que salir un acuerdo. Lo que se dice en Estados Unidos es
ahora que Steve Witkoff, el enviado de la Casa Blanca, y Jared Kushner, el yerno y ex asesor de Trump, están en Egipto, no vuelven de ahí sin un acuerdo. Y está nada menos que el primer ministro de Qatar, Al-Thani, y digo nada menos por digamos, el poder de influencia y de presión que tiene sobre Hamas particularmente, y el jefe de inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, que esto también es muy significativo. Son, digamos, los dos refugios de Hamas, Turquía y Qatar, esa alianza ideológica que tiene que ver con los hermanos musulmanes, de donde proviene Hamas. Entonces, decía que hasta ahora se negociaron cuestiones técnicas y hoy empieza así la cuestión de fondo. Hamas está presentando algunas exigencias que son hasta el momento obstáculos en la negociación, principalmente relacionadas con la entrega de la liberación de los rehenes, la retirada de las tropas israelíes y qué va a pasar después de la liberación de los rehenes. Hamas quiere que la liberación de los rehenes se haga al mismo tiempo que las fuerzas de defensa de Israel retroceden de la Franja de Gaza y que el último rehén sea entregado a Israel cuando las tropas israelíes se terminan de retirar, en el mismo momento. No 72 horas ni 48 horas, a menos que las tropas israelíes se retiren en ese lapso. Por otro lado, quiere garantías, y no solamente de Estados Unidos, de que después de esa primera etapa, todos vamos a pasar a la segunda etapa. O sea, también Israel. Israel no va a volver a los combates, no va a volver a las ejecuciones selectivas, sino que va a seguir adelante con el plan de Trump. Y la tercera cuestión, que parece bastante más complicada, o podría llegar a ser bastante más complicada, tiene que ver con quiénes serían los presos palestinos, los terroristas que están presos en Israel, que Israel debería liberar a cambio de los rehenes israelíes, o los rehenes secuestrados en Israel, porque no todos son israelíes. Y en esto, Hamas está haciendo algo que ya conocemos, que es exigir, o sea, plantear exigencias que sabe que Israel no puede aceptar y que no va a aceptar, y que son algunos nombres que ya incluyó en listas de potenciales terroristas que iban a ser liberados en las negociaciones durante estos 2 años, pero no solamente, también en las negociaciones por el soldado Gilad Shalit, por ejemplo. E Israel siempre dijo que no, y después jamás aceptaba. Bueno, no, está bien. Entonces, si no son estos, otros. Hablamos especialmente de Marwan Barghouti, líder del Tanzim, del ala militar de Fatah, responsable o arquitecto de las 2 intifadas y de muchísimos ataques que costaron las vidas de muchos israelíes, de Abdallah Barghouti, experto en explosivos, responsable de la muerte de israelíes en atentados en Jerusalén, Café Moment, Café Sbarro, en Tel Aviv, en la calle Allenby, en Rishon LeZion, o sea, un largo prontuario. Ibrahim Hamed, que está condenado a 54 cadenas perpetuas por la muerte de 46 israelíes en atentados, e involucrado, no directamente en la ejecución, en muchos otros más. Abbas al-Sayed, que planificó nada menos que el atentado en el Hotel Park en Pesach del año 2002, en Natania. Esa es la lista de Hamas. Son personajes siniestros muy simbólicos que significarían un gran triunfo a nivel interno para Hamas, especialmente frente a la autoridad palestina. Y agréguele a ese listado que también pidieron a última hora los cuerpos de Yihya Sinwar y de su hermano. Bueno, eso dice el Wall Street Journal. Es por ahora un reporte del Wall Street Journal que no está confirmado oficialmente, pero sí, dicen que a esa lista
Hamás le agregó los cuerpos de Yihya y Muhammad Sinwar, eliminados por Israel, que obviamente es otra exigencia que Israel no puede aceptar, y que a veces se usa como una técnica de negociación, ¿no? Poner algo muy, muy grande para poder lograr algo mediano. Pero en el caso de Hamas no parece que esa sea la intención. Sabe que escuchándola, y ya iremos a otros temas más, pensaba hasta dónde jamás sigue teniendo no solo el poder enorme que tiene, sino que puede sentarse a negociar casi, digamos, como un igual y exigiendo lo que le viene bien. Digo, eh, hasta dónde hemos llegado, ¿no? En términos de la situación actual. Le agrego a esto que hace un ratito nada más mostraban en medios en Egipto imágenes de Jalil al-Haya, el jefe de la delegación negociadora de Hamas, que pertenece a Hamas fuera de la Franja de Gaza, caminando tranquila y libremente por Sharm el-Sheikh en Egipto, algo que no es casualidad que se esté mostrando. O sea, él sabe que Israel no va a atentar contra su vida cuando está en Egipto, no después de lo que pasó en Qatar, no en medio de una negociación. Y otro detalle más, otro dato más, esta noche, esta tarde noche, se van a sumar a la negociación delegaciones de la Yihad Islámica y el Frente Popular de Liberación Palestina. Y hasta hace unos días nada más hablábamos de un conflicto entre las distintas facciones palestinas con Hamas por haber aceptado la propuesta de acuerdo de Donald Trump. Ahora resulta que ya no está más Hamas en esa situación, sino que es esta organización la que ha llevado a los otros grupos a la negociación, a aceptar de alguna manera y con algún cambio que puedan llegar a introducir, pero en definitiva a aceptar la propuesta del presidente de Estados Unidos, que ellos ven como una propuesta estadounidense sionista, en palabras de Hamas. ¿Qué más, Roxana? Porque se podría decir mucho y lo único que quiero volver a decir es que no hay duda que más allá de la tragedia y el trauma de estos 2 años, el Hamas logró ese 7 de octubre y mucho antes golpear a Israel de una manera enorme y al pueblo judío en general llevarlo al peor momento Uh-huh. después de 70 años, volviendo a todos los monstruos que ya supimos, a Israel que viene tan desgastada. Usted hizo un reconto de atentados, por ejemplo, intifadas, guerras, abrió todas las guerras juntas, todos los fantasmas juntos, en una sociedad que ya venía muy golpeada y que hoy hace lo que puede para resistir. No mucho más que esto, pero la verdad es que es un momento muy, muy difícil. ¿Qué nos cuenta de otros ámbitos, si es posible, incluso de las reacciones internas? Usted dijo ayer, el primer ministro, luego de Yom Tov, del día de fiesta de Sukkot, salió con alguna declaración, también otros ministros, y bueno, y la interna política, que yo diría en Israel no ayuda, obviamente, en momentos tan dolorosos. En realidad, de la interna política puedo decir que no hay, digamos, grandes diferencias ni grandes novedades, solo que esta mañana hubo sí una reunión de todos los representantes de la oposición para ver cuáles van a ser los pasos a seguir una vez que todo esto finalice, que la guerra termine y que vuelvan los secuestrados, para cambiar de gobierno. Pero sí volvieron a decir que el primer ministro Netanyahu, si realmente quiere firmar un acuerdo para que los secuestrados sean liberados, tiene una red de apoyo de la oposición. No importa que los partidos de extrema derecha amenacen con retirarse del gobierno y hacerlo caer si se firma ese acuerdo, porque la oposición está dispuesta a conformar un gobierno limitado, con un plazo predeterminado, todas las condiciones que se necesiten
para poder liberar a los secuestrados. Lo que usted dice es muy Sí. importante para el que no entiende cómo funciona el sistema parlamentario israelí, el gobierno Ujú. actual y sobre todo el ala de extrema derecha. Nos referimos a el ministro Ben-Gvir y al ministro Smotrich, dos partidos religiosos nacionalistas mesiánicos que tienen, digamos, mucho peso en el sostenimiento de una coalición tan estrecha y que obviamente ellos no están nada satisfechos con un acuerdo con el Hamas. De hecho, Ben-Gvir otra vez provocando ha ido a rezar en la explanada del templo, donde está la mezquita, bueno, y obviamente todas las declaraciones, todas que trascienden en el mundo, para entender un poquito de qué está hablando usted cuando dice que los partidos de oposición le dan a el primer ministro este sostén para llegar a un acuerdo. Ujú. Claro que lo hemos comentado, creo, este hecho de Ben-Gvir, esta acción de ir al Monte del Templo, publicarlo y publicar un comunicado que dice que fue a rezar por la victoria en la guerra, la destrucción de Hamás y el regreso de los rehenes, es como bien dijiste, una provocación que además, como sabemos, es el único, quizás el único tema que pone del mismo lado a todos los musulmanes de cualquier país, de cualquier movimiento ideológico, de cualquier tendencia política, incluso mucho más allá de el destino que puedan tener los palestinos de la Franja de Gaza. Como vimos, hay países musulmanes que son capaces de hacer acuerdos con Israel incluso cuando el tema palestino no está resuelto. Pero el monte del templo, o sea, la explanada de las mezquitas, desde su punto de vista, es una línea roja y es lo que pone a todos del mismo lado, que es el lado de oposición a Israel. Ben-Gvir que le habla obviamente a sus votantes y que además de hablarle a sus votantes con estas actitudes, pretende, bueno, en su perspectiva, que lo peor para él es lo mejor, digámoslo de manera simple, que todo no llegue a un acuerdo y que continúe la guerra y que continúe, bueno, No esta solo realidad. eso, no solo eso, el acuerdo propuesto por Donald Trump ya no menciona ninguna anexión, Ujú. ningún proyecto inmobiliario, ninguna riviera, nada. Se acabaron los sueños de Ben-Gvir y Smotrich con este acuerdo hacia el cual el primer ministro Netanyahu está caminando con paso firme. Ujú. Entonces, algo hay que hacer Claro, desde el punto recuerden de vista de también, ellos. agreguen que también estaba el proyecto de, bueno, la salida de los gazatíes de Gaza y todo lo Ujú. que se No, no se planteó. habla más de eso. Claro que sí, digo todo esto para entender la lógica de los ministros del ala de extrema derecha nacionalista en Israel y este marco que le ha dado la oposición al primer ministro Netanyahu para llegar a un acuerdo. Y entre todo esto, flotillas que siguen llegando y otras cosas más. Eso mismo le iba a decir, como ya extrañábamos, acá en el puerto de Ashdod no hay mucho movimiento cuando no hay flotillas. Entonces, no, eso no es cierto. Pero sí hay mucho más. Entonces, esta mañana otra vez las autoridades israelíes impidieron el avance de otra flotilla que venía desde Turquía. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado, otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Todos los pasajeros se encuentran a salvo y en buen estado de salud. Se espera que sean deportados pronto. Era una flotilla de 9 embarcaciones con 100 activistas que, como suelen hacer, difundieron imágenes del momento en el que los soldados israelíes abordaban los barcos y ellos arrojaban los celulares al mar, un gesto que no tiene mucho sentido, pero se ve muy bien. Tiene un efecto Ujú. así de propaganda bastante interesante. Y por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía calificó esto de acto de piratería, no la flotilla, sino el hecho de que Israel haya frenado.
y una grave violación del derecho internacional, y dijeron que allí hay ciudadanos y legisladores turcos. O sea que ahora van a tener que ser deportados desde Ashdod, cada uno al lugar desde donde vino. Otra noticia de hace un ratito nada más es que la familia de uno de los, yo decía hace un rato que no todos los secuestrados son israelíes, y la familia de uno de los secuestrados, Bipin Joshi, que es un estudiante que vino de Nepal y estaba en un programa académico y fue secuestrado del kibutz Alumim. Es uno de los secuestrados sobre los que no había mucha información y, como se dice acá, grave temor por la suerte que ha corrido, o sea, que no se sabía qué pasó con él. El ejército israelí le entregó a su familia un nuevo testimonio, una prueba de vida que va a ser difundida esta noche. Solamente se dio a conocer una fotografía, la que se cree que fue filmado en noviembre de 2023. Ahora, lo último que se sabía de él fue un video muy, muy breve que se dio a conocer en octubre de 2023, que se lo veía siendo arrastrado por terroristas de Hamas dentro del hospital Shifa en Gaza. Un video que en su momento había sido difundido por el anterior portavoz del ejército, Daniel Hagari, como una prueba más de que Hamas utiliza los hospitales y la infraestructura civil para sus actividades terroristas. Esta noche se dará a conocer entonces la nueva prueba de vida. Levinson, en un minuto, háblenos de la resiliencia de ese país tan pequeño y enorme en este Sukkot. Digo, el agobio del Israel a diario, con las noticias, con la realidad, con todo lo que se vive entre la guerra y todo lo que seguimos todos los días, pero por otro lado una sociedad que tiene una fortaleza realmente admirable, maravillosa, para poder movilizarse y salir adelante frente a lo que para otros son pequeños temas. Nos ahogamos y en Israel se sigue adelante de manera increíble. Y más increíble aún es que cuando uno está acá y ya se ha convertido en israelí, ni siquiera se lo cuestiona. Yo no me puse a pensar en ningún momento cómo hacemos para seguir adelante, de dónde sacamos la fuerza. Sí lo pienso cuando veo, como anoche en el acto, a una madre que en el mismo momento, el 7 de octubre, perdió a su hija y a su madre, que fueron asesinadas por Hamas en uno de los kibutzim, en un escenario frente a decenas de miles de personas, hablando con una fuerza impresionante, en un mensaje en el que decía: no queremos venganza. Y sí me pregunto, ¿cómo hace? ¿De dónde saca no solo la energía, sino ese mensaje, de dónde le sale? Pero como sociedad, como pueblo, sí tenemos mucho y vamos a tener mucho que arreglar, que reparar, que recuperar, que reconstruir, pero creo que esa fuerza, ese motor que nos empuja a seguir adelante, a festejar Sukkot a pesar de todo, aunque no salgamos a bailar a las calles, pero a no dejar de lado la vida y de seguir así siempre, siempre, siempre aferrados a la vida. Yo todavía no sé en qué consiste ese secreto, no sé si alguna vez lo voy a poder averiguar, solo espero que no se termine nunca. El secreto está en los valores de la identidad de nuestro pueblo con los cuales hemos sido formados, donde la santidad de la vida y donde Ujú. la historia nos ha Sí, enseñado a que si te dan limones, pues haz limonada y sabes ujú. que sea dulce a pesar de todo. Por eso, Aquí hay una frase que se usa mucho y que es: la desesperación no es un plan de trabajo. y es una gran manera también de vivir
y mire que hay motivos para no estar tranquilos, no voy a decir desesperados, pero qué país, qué sociedad y qué pueblo. Solo admiración, que el Israel a diario pronto nos traiga mejores noticias y gracias como siempre. Amén. Moadim le simcha, que tengamos realmente tiempos de alegría y buenas noticias pronto. Hagim Uzmanim Lesason. Roxana Levinson, Panorama de Noticias de Israel.